Rafael Prieto, abogado, profesor, presidente de la Coordinadora Internacional Anticorrupción, que está todavía en pañales, pero con paso firme. Y quiero, en primer lugar, agradecerle a Pedro y al conjunto del foro la invitación, porque este foro, a fin de cuentas, es un sanedrín y una referencia en la búsqueda de soluciones, a problemas reales de la ciudadanía y, entre ellos, frente al fenómeno de la corrupción. Máxime cuando aquí en Andalucía no existen actividades que compartan la inquietud por la anticorrupción y la transparencia. Existe un seminario aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, que tengo el honor de impartir gracias a la paciencia del catedrático de Derecho Procesal, y este foro, a fin de cuentas, realidades paralelas en la Costa del Sol, que hemos tenido la fortuna, en esta ocasión, de hacer confluir. Y yo he venido, como había preguntado el compañero Pedro anteriormente, a hablar del laberinto de la lucha contra la corrupción y otros dilemas en paralelo. En primer lugar, tenemos que bucear en el fenómeno de la corrupción. La lucha contra la corrupción es una lucha contra un cáncer que afecta absolutamente a todas las sociedades y que desafortunadamente a la fecha no tiene absolutamente ninguna cura. Las soluciones halladas y puestas en práctica son una suerte de cuidados paliativos que en algunas ocasiones funcionan mejor o menos bien según la sociedad donde las intentemos aplicar. Es asombroso que en pleno siglo XXI se vislumbre por la ciencia moderna una erradicación de la mortalidad, o por lo menos un retraso drástico en el envejecimiento, algo impensable hasta hace muy poco, y sin embargo no tengamos unas soluciones reales contra esta lacra de la corrupción. Es cierto que hoy todos los grupos políticos del arco parlamentario, sin distinción, nos intentan convencer a los ciudadanos de que tienen soluciones, y no solo eso, sino que sus soluciones son las mejores. Todo esto forma parte del juego político y dentro de este contexto hay que entenderlo, hay que asumirlo y lógicamente hay que respetarlo. Pero desde un ámbito técnico tenemos que llegar más allá de las buenas intenciones, tenemos que ir al fondo del fenómeno para atacarlo realmente de raíz. Y desde esta perspectiva académica tenemos que remontarnos a la década de los años 70, que es cuando desde la prestigiosa Universidad de Yale se empieza a abordar el problema, como digo, desde una perspectiva académica, desde una perspectiva técnica. Tengan ustedes en cuenta que si casi medio siglo más tarde las mentes más brillantes de las universidades más prestigiosas del mundo no han conseguido a la fecha una vacuna contra la corrupción, más allá de los avances científicos dirigidos a su control, es decir, esto es parecido a la lucha contra el SIDA, contra el VIH, es decir, no está erradicado, pero sí está contenido para que no crezca el problema. Esto ocurre algo parecido. Os quiero decir que hay que ser realista en esta lucha. Si no se ha conseguido una fórmula eficaz para erradicar esta lacra, está claro que no lo vamos a conseguir en España contra ideas políticas, eso es algo evidente. Y partiendo de esas carencias y de esa humildad absolutamente necesaria, hay que trabajar como ciudadanos. Y es que la corrupción bebe de la propia debilidad humana. Si quisiéramos castigar los celos o quisiéramos castigar la envidia, no por ello lo íbamos a alejar de nuestra naturaleza, sería imposible. Cuanto más toda una pléyade de comportamientos que aspiramos a contener dentro de lo que es un cajón desastre, que llamamos corrupción, y que intentamos de un modo u otro homogeneizar académicamente. Pues son conductas totalmente diferentes unas de otras, pero nosotros las metemos dentro de un cajón llamándolas corrupción para intentar contenerlo de alguna manera. Además, son conductas, como digo, tan diversas que intentamos contener de ese modo, pero que, por desgracia, a la fecha no conseguimos más que limitar, si acaso, y levemente sus efectos. Todo análisis de la corrupción debe partir necesariamente de la definición ya clásica de la profesora Susan Rose Ackerman, que desde esa Universidad de Yale intentó visibilizar el problema. Dio un concepto, ya saben ustedes que lo fundamental para visibilizar es por lo menos conceptualizar. Y ella nos dijo, consideramos, esta señora es la primera referencia a nivel mundial en el estudio de la lucha contra la corrupción. Y esta señora nos dio la definición de que la corrupción era el abuso de la función pública para obtener unas ventajas o beneficios privados. Luego, con posterioridad, han venido otros profesores que han dicho, bueno, pero eso exclusivamente abarca lo que es una corrupción pública, no abarca lo privado. Sí, es cierto que luego se ha ido ampliando, pero esta primera definición es la definición de la profesora Susan Rose, como digo. Aquel fue un paso de gigante porque hasta ese momento no existía una preocupación académica ni una percepción del fenómeno como un problema común. Es decir, no significa que no se castigaran los delitos. Desde luego que se castigaban los delitos desde hace siglos.
Pero el que un recaudador de contribuciones hace 3 siglos en España, por ejemplo, la hiciera suya, eso no suponía para la ciencia jurídica, no suponía para el derecho un problema mayor que el que un ciudadano, pues en una pelea, le quebrase a otro la cabeza. Es decir, no suponía un problema especial. El delito contra la Administración, como ustedes saben, siempre se castiga más gravemente que el delito entre particulares, porque el sistema se protege y debe preservar sus medios de financiación. Pero a lo que yo voy, no se percibía el delito como un problema social. Este delito contra lo público, delito de corrupción, como tal, no se percibía como un problema social. Ese es el gran avance que se ha conseguido, bueno, por lo menos, superar desde una perspectiva científica a partir de la profesora en los años 70. Quizá porque, como ya he dicho al principio, la corrupción es un problema que nos acompaña, por desgracia, desde el principio de los tiempos. Es que si nos vamos directamente, hacemos un análisis hacia atrás, ya la Biblia, texto universal, en el Antiguo Testamento, ya directamente exhorta diciendo: no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Esto aparece en el Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Y también dice: maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio también, 27-25. De la censura contenida en la Biblia, a en su contrario, ya deducen ustedes que hace varios miles de años que existían autoridades que a cambio de un premio o recompensa eran capaces de fallar en contra de un inocente que por un soborno perdía la vida. Lógicamente, si no existiera, no se castigaría específicamente en la Biblia. El profeta Isaías también advertía de que el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, morará en la altura, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura. En definitiva, Isaías pues también reproduce, pues, digamos, una serie de conductas, entre comillas, ideales, ¿no? Por lo menos para lo que refleja la Biblia, para lo que es ese modo de comportamiento. Pero la persecución de estas conductas tan apegadas al género humano ha sido igualmente coincidente en otras religiones y épocas, es decir, no ha sido algo exclusivo del cristianismo. El libro sagrado del Islam, igualmente texto universal, recopilado a partir del siglo VII, como ustedes saben, también recoge que, dijo el Altísimo, Alá no ama la corrupción. Esto aparece en el Corán, capítulo 2, versículo 205, o Santo Tomás de Aquino, en 1205, muy posteriormente, escribió: la corrupción de los mejores es lo peor. En síntesis, yo lo que le quiero decir a ustedes es que hace siglos pues, no se hablaba de cohecho o de malversación, que esos son, bueno, pues palabras nuevas, conceptos nuevos, conceptos jurídicos que hemos ido dando, pero que vienen a dar respuesta a unos fenómenos que son muy viejos, que acompañan al hombre desde que es hombre. Las novelas ejemplares de Cervantes, escritas ya, como ustedes saben, por 1600 aproximadamente, son claros reflejos de una sociedad española esencialmente corrupta. Y Cervantes no desempeña una labor crítica, sino puramente descriptiva de una sociedad española que era pícara y advenediza. Por ejemplo, en Rinconete y Cortadillo se ilustra de que los jueces sin untar gruñen más que carretas de bueyes. Y como saben ustedes, Monipodio, jefe del gremio de ladrones, tenía comprado a los alguaciles en Sevilla para hacer la vista gorda a todos sus robos. Es decir, esto se reproduce en la novela de Rinconete y Cortadillo. Parece, por tanto, que con la corrupción, como ciudadanos del mundo, tenemos un problema. A nivel internacional, porque estamos ante una debilidad extendida en todo el género humano, y también a nivel nacional, porque los españoles tenemos una interesante y muy fecunda trayectoria en la materia. Incluso otros países nos culpan a nosotros de su propia corrupción. El caso de México. En México ironizan con que los españoles les descubrimos y con que lo que realmente les descubrimos a los mexicanos fue el fenómeno de la corrupción, allá por 1517, y con un caballero llamado Hernán Cortés. Recuerden ustedes que la corona de España estableció que los indios eran vasallos libres. Sin embargo, Hernán Cortés consideró que así era difícil controlarlos si se les consideraba libres. Por lo tanto, él no aplicó. Y finalmente, pues lo que hizo fue crear a espaldas de la corona lo que se han venido a llamar las encomiendas. Es decir, cada soldado español, que eran soldados ignorantes en su mayoría, tenía docenas, cientos, miles de indígenas encomendados a su control. Eran reyes locales, entre comillas, encomenderos de pueblos y aldeas, y su finalidad
que pretendidamente se dijo que era de control, como he comentado, pues en la práctica se constató como un sistema pues, de enriquecimiento masivo, es decir, una cadena de encomenderos y todos iban comisionando en esa cadena. Estos reyes locales se tuvieron que valer, a su vez, de auxiliares nativos para cobrar los impuestos. Y entonces apareció la dádiva, que se entregaba para eludir el impuesto. La Corona de España no recibía el dinero porque se entregaba recompensa menor a los intermediarios que lo que venían a obtener por la dádiva. Es decir, la Corona de España daba una cantidad X, que en todo caso era inferior a la coima o a lo que se venía a solicitar a las personas que pasaban, o a las personas que estaban bajo el servicio de estos encomenderos o virreyes. Para disminuir, virreyes locales, entre comillas, para disminuir la corrupción y aumentar los ingresos, en el reino se ideó desde España la figura propiamente del virrey, ya viendo que de un modo fáctico, un modo de hecho, pues parece que se estaba llevando a cabo esa figura, pues se creó una figura superior, como era propiamente la del virrey, que se institucionalizó la figura del virreinato y se crearon las alcabalas, que eran una especie de aduanas interiores. Bueno, la cuestión es que el primer virrey, que fue Antonio de Mendoza, fue acusado de quedarse durante 19 años con los salarios de todos los que estaban a su cargo. Es decir, ya el virrey se quedó con los salarios de todos los funcionarios que estaban en México de la Corona de España, todos los que habían sido desplazados. Claro, con lo cual, si los funcionarios de la Corona en la Nueva España, aquello que era la Nueva España, no cobraban, ya nos podemos imaginar de dónde sacaban esos funcionarios el dinero, de dónde lo iban sacando. Efectivamente, las alcabalas no llegaron a funcionar nunca en México porque el dinero de los impuestos se sustituía por dádivas y por sobornos tolerados por el más ladrón de todos, que al final era el virrey, que el que estaba arriba, que a su vez, al quedarse con los salarios de los funcionarios, asumía que todos los que estaban por debajo de él de algo tenían que vivir. Por lo tanto, ya se sabía indirectamente que también vivían pues, de lo mismo que él, quedándose con lo ajeno. Implícitamente se venía a aceptar que a estas personas pues, subsistieran con lo que iban sacando poco a poco de la corrupción. Ustedes disculpen esta digresión, pero los españoles dominamos México durante unos 300 años aproximadamente. Por eso se nos reprocha que las estructuras esencialmente corruptas que les llevamos promovían la corrupción y han venido a marcar en la práctica pues, el ADN. Por eso, hoy en día, ellos lo justifican así, que México es uno de los países considerados más corruptos dentro de todos los índices estadísticos en todo el mundo. Pero fíjense ustedes en que la lucha contra la corrupción no es algo nuevo ni es algo sencillo. En el Reino de España, cuando España era un imperio donde no se ponía el sol y éramos la primera potencia mundial, se luchaba contra la corrupción porque era una sangría de recursos públicos. Pues aun siendo el imperio más poderoso sobre la tierra, en aquel instante no pudimos acabar con unos problemas que eran problemas puramente locales. Cuento esto porque no podemos dejar de lado ni la perspectiva técnica ni el realismo. La corrupción es un problema que aqueja a toda la humanidad, denunciado desde los clásicos, Platón, Aristóteles, Cicerón, Ovidio, Suetonio, Marco Antonio, todos las reprueban sin excepción. Consultamos su obra y se ve una clara crítica. Pero yo insisto en lo que dije al principio, contra la corrupción se puede y se debe luchar, pero partiendo ante todo de nuestras carencias y de nuestras debilidades, intentando mejorar como ciudadanos e intentando buscar un futuro mejor para aquellos que están por venir. Dicen que todos valemos mucho más que lo peor que hayamos hecho. Y ciertamente el problema no está en el corrupto. El corrupto es solo consecuencia de un sistema que tenemos que intentar mejorar como sociedad. En segundo lugar, me voy a detener en la cuestión de la ciudadanía activa y de la posición ideal del ciudadano en el mundo. Platón, ya de una manera adelantada en su obra La República, defendía que los gobernantes no debían de tener familia ni tampoco propiedad privada, a fin de evitar la tentación de primar los intereses particulares a los generales de la polis y de sus ciudadanos. En la misma dirección, los indios originarios de Vancouver, hoy pertenecientes a Canadá, como ustedes saben, antes de que la civilización de los conquistadores llegase a ellos, celebraban torneos para conocer qué príncipe era el más grande, grandeza que venían a demostrar echando al mar desde un promontorio todas sus posesiones y decidiéndose como el más grande de todos los príncipes aquel que era capaz de despojarse de todo lo material. Esto también se ha visto en algunos poblados de África. No debe sorprendernos, por tanto, esa sensatez universal que enlaza culturas y civilizaciones que se desconocían por completo entre sí. Y desconociéndose todas, compartían que al gobernante había que privarle de tentaciones, privándole, en muchos casos, de familia y en todo caso de bienes, para que así primase los intereses generales.
La libertad de la democracia griega se basaba en la práctica en la noción de ciudadanía y consistía en el deber y el derecho de participar en la cosa pública. Un deber ciudadano que cedía de los límites de la mera opción. El más ciudadano, en la época de la democracia griega, como comento, era aquel ciudadano que no veía más allá de sus narices y se le definía directamente como idiota. Se consideraba a este ciudadano como idiota, aquel que no se sentía interesado por la cosa pública, cuya actitud abonaba al final el terreno para el mal gobernante. Es decir, se consideraba que quien no ve más allá de sus narices no solo hace mal para sí mismo, sino también hace mal para sus conciudadanos. Y es que el buen funcionamiento de las instituciones debe ser una preocupación, pero no solo del propio Estado principalmente, sino también de los ciudadanos, en tanto que nosotros somos los primeros beneficiados por una buena administración y también los primeros afectados por los vicios públicos. Avanzando un poco en la época contemporánea, debemos recordar también que desde 1960 y partiendo de Estados Unidos surgió un movimiento internacional por los derechos humanos compuesto por ONG, ciudadanos activos, que abanderaron esta preocupación por las violaciones de los derechos humanos y perseguían, en definitiva, la justicia para todos, trasladando a nuestro entorno europeo con posterioridad pues, aquello del mayo del 68 que ustedes conocen. En la siguiente década sumamos el movimiento por la protección del medio ambiente enfocado en la preservación del hábitat, de los recursos naturales, dando carta de naturaleza a nuevos fenómenos, como por ejemplo el del ecologismo. Y más tarde, en 1990, aparece un nuevo tema de interés ciudadano, la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia pública y la rendición de cuentas. Es decir, como hito, esto es relevante. La corrupción se empieza a analizar a nivel académico a partir de los años 70, pero esto pues, no preocupa a la sociedad. Es en los años 90, a raíz de otras movilizaciones previas, como movimientos a favor o la lucha por los derechos fundamentales y posteriores también por esta lucha, esta preocupación por el ecologismo, lo que encadena, en cascada, al final deriva en esta lucha contra la corrupción a partir de los años 90. Hasta el año 90 parece que al ciudadano de a pie no preocupaba la cuestión de la corrupción. Será a partir de 2011 cuando se da una nueva vuelta de tuerca y gracias al momento, ese movimiento de nacimiento del movimiento del 15M en España, este movimiento de los indignados, que actúa como un esperanzador revulsivo, se consigue a su vez un efecto en cascada también, donde se producen esas primaveras árabes, los ciudadanos activos de diferentes latitudes también se empiezan a movilizar, exigen una mayor igualdad social, una mayor participación democrática, una promoción de los derechos humanos, para lo cual el control de la corrupción y la erradicación de esa corrupción pues parece esencial en la defensa de la democracia, ¿no? De este modo se evidencia que el ciudadano implicado en la cosa pública es un factor crucial en este desempeño. Máxime partiendo de que la corrupción es un fenómeno tan enormemente complejo que desde determinadas disciplinas y perspectivas científicas se llega incluso a defender. Esto es sorprendente, pero la corrupción está defendida incluso desde determinadas perspectivas científicas, en lo que ahora entraremos. De ahí que sea tan importante la cuestión de que los ciudadanos se movilicen y de que luchen, obviamente, por esos intereses comunes. Bueno, he comentado que desde determinadas perspectivas, pues incluso se llega a defender el fenómeno de la corrupción. Y una de ellas es la economía. La economía como ciencia asume la debilidad humana y en consecuencia aspira a una corrupción de baja intensidad, a un nivel tolerable en sociedad. Partiendo de que en todo lugar existe corrupción en algún grado, para la disciplina de la ciencia económica, el ideal estaría en ubicarse entre aquellas sociedades menos propensas a la corrupción, como por ejemplo pues Finlandia. Y en base a esto la economía nos ofrece un óptimo de corrupción. Como ciudadanos podríamos pensar que la mejor alternativa posible es la de un mundo sin corrupción. Sin embargo, para la economía no es así. Para la economía el óptimo no es el resultado de la erradicación de esa corrupción o ese estado de erradicación de la corrupción, sino el punto en el que el coste de combatir la corrupción no sea mayor que el beneficio de hacerlo. El óptimo conlleva admitir socialmente que este grado de corrupción sí sería tolerable. Así encontramos pues, sorprendentes realidades que, aunque desde un punto de vista ético se pudieran considerar abyectas, en la práctica y académicamente son enteramente plausibles, más que nada por lo antieconómico de las contrarias. Y pongo un ejemplo. El ejemplo de algunos negociados municipales
unos ayuntamientos dedicados eventual y presuntamente a la rapiña según el atractivo que ofrezcan los bienes a subastar de infortunados contribuyentes. En esta coyuntura, más común por desgracia de lo que pudiera pensarse, los políticos locales se suelen enfrentar a una difícil tesitura, que es la de escoger entre admitir pues, la pervivencia de ese sistema eminentemente corrupto, es decir, mantener las cosas como están para no pelearse con una caterva de funcionarios generalmente unidos entre uno y otro y que se van tapando, es decir, mantener ese sistema, evitando incómodos enfrentamientos, eso sí, dejando a salvo las acciones. El ciudadano le dice, mira, yo esto no lo puedo perseguir, yo esto me supera, lo que tienes que hacer es irte directamente al juzgado de guardia y denuncia si acaso. O por el contrario, para evitar el problema, en tanto que el político tampoco es que carezca de pruebas, tiene sospechas, pero para evitarlo también tiene la alternativa, como ustedes saben, de provocar un bypass externalizando las labores de recaudación municipales hacia las diputaciones provinciales. Es decir, que el político tiene las dos alternativas muchas veces, la de solucionar el problema de la corrupción externalizando servicios, lo cual le supone un coste X, o bien cerrar los ojos y asumir, bueno, pues esa corrupción que, entre comillas, una corrupción tolerable para él y lo admite en tanto que económicamente el resultado pues parece favorable. Así estamos ante una realidad inconfesable, porque ustedes tengan en cuenta que si determinados servicios se pasan a las diputaciones provinciales cobran un porcentaje de esos recibos. Y así nos encontramos con que en muchos consistorios, para evitar que los funcionarios corruptos se repartan 1 millón, al consistorio le cuesta 3 millones pagando a las diputaciones provinciales por externalizar todo el servicio hacia otro ente supramunicipal. Por eso la economía lo dice claro. Económicamente eso no es rentable. Económicamente interesa más hacer la vista gorda, éticamente no será correcto, pero económicamente, pues la teoría científica pues, dice que efectivamente eso es completamente antieconómico. No se pueden gastar 4 para al final salvar 1. Si se hace la vista gorda, pues los funcionarios seguirán robando 1 millón, pero siempre será económicamente una solución más viable que la de pagar 3 o 4 millones a las diputaciones provinciales. Por ello estamos ante una realidad inconfesable donde la economía, pues, guiada por un principio claramente de eficiencia, recomienda no actuar dejando hacer al corrupto, que en este ejemplo expuesto pues quedaría al albur de que el afectado denuncia en el juzgado de guardia, mientras que en el ayuntamiento los políticos indiferentes pues se mantienen en aquella cómoda actitud de no manchan pero tampoco limpian. Esta es pues, una actitud bastante extendida dentro de los gobiernos locales. Por otra parte, la economía también considera que la corrupción a ciertos niveles sirve positivamente para engrasar la lenta burocracia. Nadie se escapa que en un sistema informatizado y ordenado, donde la resolución de expedientes sigue un orden escalonado, como hoy en día, querer solucionar vía tráfico de influencia y con un debido camuflaje un expediente muy reciente conlleva a resolver por la vía de urgencia los intermedios, derivándose un beneficio indirecto para todo el sistema en su conjunto, en tanto que pone al día el histórico y acaba eliminando lo atrasado. No sé si me he explicado bien. Si yo quiero un DNI y que alguien, la policía, pues me haga el favor, si eso sigue un sistema informático de registro, bueno, pues si me quieren hacer el favor para darme a mí el DNI mañana, me lo harán, pero probablemente tengan que echar 12 horas, 3 o 4 funcionarios allí encerrados para agilizar todos los DNI que había intermedios, porque eso sigue un sistema informático. Por eso digo que para la economía, en muchos casos, resulta un mal menor, este de la corrupción, e incluso un mal deseable, porque en muchos casos viene a solucionar el problema del atasco de la administración. En uno y otro caso comentado, estamos dentro de lo que se llamaría la teoría económica del resultado. Luego, aparte, podemos también hablar de una perspectiva geopolítica. Transparencia Internacional, ustedes saben, una prestigiosa ONG que se dedica a medir a través de estadísticas los índices de percepción de la corrupción, entre otros valiosos análisis, nos ofrece un ranking que ubica en la mitad inferior a países latinoamericanos como México o Cuba. Sin embargo, hay otro estudio elaborado por la NEF, la Fundación Nueva Economía, que gradúa el nivel de felicidad mediante su índice del planeta feliz, el IPF, a través de una combinación entre variables de esperanza de vida, bienestar individual, impacto medioambiental del consumo de la gente, llevándonos a unas conclusiones francamente sorprendentes. Por tradición, los primeros y más felices países se encuentran en toda la región de Centroamérica, México y Caribe. Los segundos, Sudamérica, y los terceros, el sudeste asiático, seguido inmediatamente por el norte de África.
Norteamérica, por desgracia y para su infortunio, está a la cola en cuanto a felicidad ciudadana en el mundo. Bien, combinando estos dos índices encontramos la sorpresa de que países que dentro de los índices de corrupción están en unos puestos muy elevados son calificados por los ciudadanos como los más felices, concluyéndose en consecuencia que la corrupción, debilidad humana como ya hemos dicho anteriormente, por sí misma no es algo que nos quite el sueño a los seres humanos e incluso podemos ser muy felices rodeados de corrupción. Aquí en España sorprende el resultado de los análisis, pues de un tiempo a esta parte no dejan de destaparse nuevos escándalos de corrupción hasta el punto de cambiar el gobierno. La ciudadanía española, lejos de ganar en felicidad, lo que está es cada vez más indignada. Claro, esto nos lleva a la reflexión de que la corrupción no es en absoluto un problema que se pueda analizar aisladamente. En países donde la idea dominante es la de que los recursos son de todos, países que no cobran impuestos o países rentistas que viven de la exportación de sus recursos naturales, pese a su potente corrupción, la ciudadanía parece estar inmunizada por cuanto el Estado le garantiza la cobertura de sus necesidades básicas e incluso de un ocio colectivizado. Sin embargo, en otros países, cada vez más impropiamente calificados como estados del bienestar, como en el caso de España, donde 1 de cada 3 personas se halla en riesgo de exclusión social, 1 de cada 3 niños es pobre y 1 de cada 8 personas que trabaja es pobre, la corrupción estructural y sistémica se convierte en un problema de primer orden, máxime cuando además va acompañada de una hiperregulación que llega a asfixiar nuestro libre albedrío. Insisto, la corrupción es un fenómeno tan complejo que nos obliga a luchar unidos a todos y además a remontarnos al estudio de otras muchas variables absolutamente necesarias. Ustedes recuerden la existencia de países donde el sátrapa de turno coge su tajada y la ciudadanía lo respeta porque forma parte de ese contrato social que él comisione, mientras que una porción del pastel también se destina al bienestar ciudadano. Casos como el de Brasil, donde Lula es reverenciado por la ciudadanía, por medidas, por ejemplo, como la de la ley de las 3 comidas. A pesar de los muchos escándalos de corrupción que han rodeado su mandato. La sociedad disculpa a estos políticos porque considera que también hacen cosas. Por tanto, parece que la corrupción aisladamente no tiene la virtualidad de preocupar a la ciudadanía, que la asume e incluso la justifica en muchos países. Por ejemplo, países de África, donde se pagan a los funcionarios salarios ridículos, salarios de miseria, y se considera la mordida, la coima, el soborno, se considera un complemento indispensable para la subsistencia del funcionario. Además, tengan en cuenta la paradoja también de que los organismos internacionales asumen que en naciones pequeñas y emergentes, donde los profesionales cualificados para el sector público son muy escasos, lo importante es encontrar un equilibrio adecuado para evitar situaciones de corrupción y al mismo tiempo no desincentivar a personas talentosas. Volvemos a aquella idea de que la corrupción tiene que encontrarse, ya digo, dentro de ciertas disciplinas académicas, que la corrupción se tiene que encontrar dentro de unos límites tolerables. Si aumentamos el control, faltarán personas que ingresen como funcionarios y mejor es un corrupto a que no haya nadie que haga el trabajo. Los organismos internacionales parten de la máxima de que siempre es mejor un corrupto sentado en una silla que una silla vacía, porque con el corrupto funciona mal el servicio, con el corrupto el servicio sale caro, pero sin nadie es que no funciona el servicio directamente. Como ven, las visiones de la economía o las visiones de la geopolítica, para muchos éticamente aberrantes, para mí son éticamente aberrantes, son ante todo pragmáticas y analizan el fenómeno de la corrupción dentro de unos niveles de tolerancia. Y partiendo de esto, podemos analizar o podemos hacernos la pregunta de qué futuro nos espera, a corto, a medio plazo, a largo plazo. Miren, 2 milenios después de los clásicos, Walter Benjamin, que escribió sobre los clásicos, venía a distinguir entre el asombro filosófico y el asombro imbécil, siendo este último aquel del intelectual que es incapaz de reconocer lo que sucede o que lo reconoce, pero que no hace nada porque confía en que no sobrevendrá el resultado. Es decir, quien se pregunta que cómo fue posible que pasara lo que pasó, a posteriori. En España se dice que el político no está a la altura, lo escuchamos a diario. En España también se dice que el sindicalista no está a la altura. ¿Pero acaso el intelectual está a la altura? ¿En qué medida no consideramos nosotros mismos, los ciudadanos, un mal tolerable el fenómeno de la corrupción y por eso callamos? Hay que hacer un ejercicio de autocrítica. La corrupción no es un mal tolerable para el ciudadano común porque es un mal tolerable para el ciudadano común
porque nos encontramos acomodados en el status quo de un sistema que de un modo u otro no nos trata mal. Por eso parece que lo toleramos porque estamos relativamente cómodos, o por lo menos lo toleramos mientras que seguimos estando relativamente cómodos. Nos podría tratar mejor, claro que sí, pero seamos sinceros, no nos trata tan mal como para arriesgar nuestra comodidad y enfrentarnos a un sistema estructuralmente corrupto que nos da prebendas y una paz social a cambio de nuestro silencio. Y ello pese a que no estemos contentos en absoluto con el fenómeno de la corrupción. Según el último barómetro publicado por el CIS del mes pasado, la corrupción es el segundo motivo de preocupación de los españoles. Ya llevamos años así. El primero el paro, el segundo la corrupción. Y en el índice de percepción de la corrupción 2017, divulgado por Transparencia Internacional, como ustedes saben, siempre esto va un año. Como la declaración de la renta va un año hacia atrás. Es decir, el índice de percepción de la corrupción 2017 se ha publicado concretamente este mes y entre este mes y el anterior. España tiene el dudoso honor de estar entre los países del mundo que más han empeorado en su valoración. Es decir, ya empeoró en el índice 2016 que se publicó el año pasado, pero ha empeorado más aún en el año en el que nos encontramos. Este regusto amargo del ciudadano español lo expresa muy bien Bernardo de Quirós cuando escribe sobre un Estado configurado como un enorme botín y sus funciones como una oficina de intercambio de favores y privilegios. Esa es nuestra España, es la de ahora y la España cervantina, así es como se viene a considerar por parte de la intelectualidad. Pero a pesar de eso, yo creo que sigue existiendo una esperanza. El español no es especialmente permeable a la corrupción. Tal es así que, según las estadísticas, la mayoría escogería el político respetuoso con las leyes, aun en el caso de que fuera menos eficaz en la resolución de problemas domésticos. Es decir, parece que preferimos la honestidad frente a la eficacia. El español también es un pesimista endémico. No se muestra a favor de la corrupción, pero la acaba asumiendo y se acaba conformando. Eso es una realidad también. A través de una encuesta anónima que yo reitero todos los años, 50 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, la totalidad de los encuestados, el 100%, ante la pregunta de si somos los españoles especialmente tolerantes con la corrupción, respondieron afirmativamente. Si bien el 30% matiza que no en todo caso, sino que los españoles tolerábamos los actos de corrupción solo si se consideran justificados y frutos de la necesidad, es decir, lo admiten en algunos casos. De forma que, justificada o injustificadamente, la totalidad de la muestra admite que en España se toleran los actos de corrupción tratándose con condescendencia. El ejemplo lo tenemos en la normativa penal, que es un absoluto coladero. Si tenemos unas normas que, a fin de cuentas y desgraciadamente, pues llevan a la solución prácticamente de la mayoría de los casos de corrupción que se acaban enjuiciando en nuestros tribunales. Asimismo, ante la pregunta de si estamos los ciudadanos organizados para oponernos a la corrupción, el 90% del alumnado valoró que no. Es decir, el 90%, la gran mayoría, los jóvenes que son el futuro, la aplastante mayoría consideraba que los ciudadanos no estamos organizados en absoluto para luchar contra la corrupción. Y cómo no, necesitamos que desde las mismas instituciones necesitamos que se pongan los medios para potenciar esa lucha. La ponente, a la que yo he venido a sustituir, iba a ofrecernos su valiosa experiencia sobre la Agencia de Transparencia y la Agencia Anticorrupción puesta en marcha a modo de oficina antifraude en la Comunidad Valenciana. Yo, que soy un amante del derecho comparado, porque considero que tenemos mucho que aprender de los éxitos ajenos, los éxitos legislativos de otros países y también de sus errores, siempre insisto en que estos sistemas exigen una participación ciudadana para involucrar al ciudadano de a pie, para romper con esa desafección que existe hacia los políticos y también para enriquecer la lluvia de ideas y de trabajo que se supone no debe faltar en una oficina antifraude. Por ejemplo, en el caso de México, allí se ha creado un sistema nacional anticorrupción que no deja de ser una alianza ética entre los ciudadanos y los poderes públicos, dirigida a perseguir esta lacra, que allí como aquí está debilitando la propia democracia. El SNA, Sistema Nacional Anticorrupción mexicano, a nivel mundial se considera un logro inédito en décadas. Haciendo el traslado de un país a otro, también para que se comprenda bien lo que es la figura, contar con un Sistema Nacional Anticorrupción en España supondría unir a través de una coordinadora al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un organismo creado por nuestra Ley de Transparencia, la Ley 19/2013, unir al Tribunal de Cuentas, unir a la Fiscalía Anticorrupción, unir al Consejo General del Poder Judicial y unir a un Comité de Participación Ciudadana. Este Comité de Participación Ciudadana es nuevo aquí, sería nuevo aquí y es nuevo en México.
Es un órgano ajeno completamente a la administración pública, compuesto por varios ciudadanos corrientes que asumen un papel de fiscalizador y además que cuenta con una posición de ventaja en tanto que por él deben pasar las decisiones de todo el resto de organismos. El sistema mexicano empodera a la sociedad. Con esto les quiero decir que muy posiblemente la lucha contra la corrupción, para que sea realmente efectiva y no a través de unos simulacros de instrumentos, por desgracia en su mayoría capados para limitar su utilidad, como por ejemplo nuestra ley de transparencia, precisa necesariamente, inderogablemente precisa de la participación ciudadana. De hecho, téngase en cuenta que la lucha contra la corrupción de la ciudadanía activa, los ciudadanos inquietos, se está canalizando de un tiempo a esta parte a través de plataformas, fundamentalmente plataformas de Internet, que a falta de voluntad política y de otras alternativas reales que afronten el problema, bueno, pues se están estabilizando y están consiguiendo, digamos, pues su cupo. Basta investigar no ya el Internet conocido por todos de la www, como dicen los latinos, sino el Internet profundo, el alejado del control, que es el que parece más apto para manejar material sensible y para albergar canales de denuncia. Hay numerosas plataformas que están constituidas y que están siendo pues, bastante eficaces. De hecho, muchas de las informaciones que observamos en los medios de comunicación, por ejemplo, los papeles de Panamá, los papeles de las Bahamas, y aquí en España, informaciones sobre corrupción que se han venido a publicar, han obtenido la documentación a través de estas plataformas que no siguen rastro, a través de la Deep Web, es decir, que se puede utilizar, por desgracia, se utiliza pues, para muchos actos ilegales, pero también se está utilizando por parte de la ciudadanía para recopilar información que de otro modo pues, permitiría un seguimiento del rastro. A modo de conclusión, y tras todo lo expuesto, pues entenderán ustedes la naturaleza del fenómeno complejo de la corrupción y de que efectivamente, tras 50 años desde que se estudia académicamente la cuestión, en la teoría hemos avanzado mucho, pero a nivel mundial apenas la cuestión da para achicar agua en el barco que se hunde. Es decir, no hablamos de tapar las vías de agua, no, estamos hablando de achicar agua, simplemente, que es lo que se viene haciendo a nivel mundial. Pero esto tampoco nos debe servir, o nos debe desanimar en la práctica en la lucha, porque desde que el ser humano está aquí es una lucha perpetua de todas las culturas contra la corrupción. Siendo conscientes de nuestra debilidad, podemos poner unos cuantos ladrillos más en la obra a beneficio de todos aquellos que están por venir detrás de nosotros. De aquellos que van a venir detrás para hacerle un mundo pues, un poco más habitable y bastante más ético. La corrupción es tan terriblemente compleja que hasta en dos casos que se podrían considerar paralelos, como por ejemplo el caso Gürtel o el caso de los ERE, que afecta a dos grandes partidos opuestos ideológicamente, también demuestra tener sus lagunas y no está nada claro desde un punto de vista ético. Es decir, la corrupción es un fenómeno tan complejo que hasta el caso más claro tiene sus lagunas. Tengan ustedes en cuenta que la aplicación de la ley penal no puede ni debe ser una aplicación automática, porque entonces estaríamos rigiendo nuestras actuaciones, nuestras acciones por unos dogmas aceptados socialmente, algo parecido a las leyes de la física, y los seres humanos no seríamos diferentes a una bola de billar. Así se comprende que tras 50 años de lucha a primer nivel científico, con los mejores profesionales del mundo, apenas podamos contener esta lacra. Igual que con el SIDA, con el VIH, como había comentado, no encontramos la cura, pero contenemos la enfermedad y al menos conseguimos que la sociedad no se nos muera de corrupción. Visto lo visto, es insuficiente, pero no es poco, no es poco. A mí me pidieron mantener una acusación popular en el mediático caso de Loere, y allí sigo. Y yo consideré que podía ser útil para la sociedad, porque además el asunto, filosóficamente hablando, es un asunto muy peculiar. Aquí la filosofía, aquí en España la filosofía se entiende de otro modo, pero en otros países donde las sentencias no son como aquí de copia y pega, en otros países donde realmente se profundiza en la jurisprudencia, esa jurisprudencia es una rama más dentro de la filosofía. Partiendo también de que yo no debo entrar en un caso sub judice por respeto al tribunal y, como no, por respeto a los acusados, sí que, eso sí, les voy a transmitir varias reflexiones que están en los medios de comunicación. Porque verán ustedes, en el caso de Loere, juicio político o pieza política, tenemos ahí a una serie de altos cargos, tenemos autoridades, tenemos personas públicas, a las cuales no se está enjuiciando por haberse apropiado de nada ajeno. No.
se le está enjuiciando en esencia por presuntamente torcer la ley para solucionar un conflicto social o una sucesión de conflictos sociales. Que sí, que luego hay otras personas detrás, aprovechados, intrusos, comisionistas, beneficiarios de los ERE, sindicalistas, trabajadores, aprovechando ese sistema y dentro de los organismos y empresas, que es cierto que obtuvieron, o aparentemente, ya digo, está todavía su judice, pero es cierto que pudieron haber obtenido algún lucro y habrá otro juicio, pues 15 años más tarde, pieza a pieza y caso a caso en cada empresa. Es decir, en el juicio político, el que se está celebrando en nuestros días en Sevilla, se juzgan a altos cargos, autoridades, personas públicas, altos funcionarios que no se han apropiado de lo ajeno. Eso no significa que no hubiera apropiación, pero como digo, eso será, cada pieza posterior pues analizará las apropiaciones en las empresas y en cada caso concreto. Pero la pieza política, que es la que abarca a los altos cargos, a las autoridades, a esas personas públicas, a los altos funcionarios, estos señores no se han apropiado de lo ajeno, no se les está acusando por eso. A ellos se les enjuicia fundamentalmente por haber formado un club de Robin Hood que solucionaba unos conflictos sociales saltando presuntamente los mecanismos previstos en la ley. Es decir, todo presuntamente por estar sub judice en nuestros días. Tengan ustedes en cuenta que este tema aparentemente tan claro de corrupción para la ciudadanía, por lo menos según los medios de comunicación, no es en absoluto tan sencillo. Porque el servidor público, según la teoría de la administración pública, persigue el bien de sus administrados. Esto es una presunción. Y llevado hasta las últimas consecuencias, supone compartir que el alcalde, igual que un consejero de la Junta de Andalucía, tenga una inclinación natural para actuar de la manera más provechosa para los ciudadanos, a los cuales se supone que sirve, con independencia de que la ley diga otra cosa. Porque, como todos ustedes saben, la ley, por el hecho de ser ley, no es necesariamente justa. Tampoco el hecho de que la mayoría, por grande que sea, esté a favor de tal o cual ley, la convierte en justa. Claro que el alcalde y consejero deben actuar de la manera más provechosa para los ciudadanos, siempre con respeto a la ley y al ordenamiento jurídico. Pero el problema viene cuando existe un conflicto entre lo uno y lo otro, cuando por objeciones éticas el servidor público se plantea incumplir la ley. Esto tiene raíces comunes con la objeción de conciencia o con la desobediencia civil. Cierto es que esto, llevado a las últimas consecuencias y admitiéndolo, conduciría a la anarquía, puesto que todo el mundo apartaría las leyes, actuaría de acuerdo a su conciencia y a su concepto de lo que es o no justo en cada caso concreto. Es decir, aplicaríamos la ley solo en el caso de coincidencia con nuestro compromiso ético. Si se ajusta a nuestra conciencia, la cumplimos, si no, pues actuaré en función de mi conciencia, llevado a sus últimas consecuencias. Es entendible, por tanto, que para la vida en sociedad, dentro de nuestro contrato social, sean comportamientos en todo punto sancionables. Si los servidores públicos no aplican la ley, sino su visión particular de la justicia, estamos rompiendo el contrato. Pero esto sigue sin estar claro, porque, como les he dicho anteriormente, no aplicamos leyes físicas y los ciudadanos, bueno, el hombre no es una bola de billar, no es algo tan sencillo. En casos de malversaciones de funcionarios, casos donde el presupuesto asignado a un fin ha sido desviado a otro fin con un resultado favorable a la sociedad, pero siendo una malversación de libro porque el dinero no se ha destinado al fin previsto, los tribunales penales han absuelto, apelando a lo que se llama el criterio del resultado del que antes hablamos y a las modernas teorías de la función pública. Es decir, se ha dado el caso de que funcionarios que, teniendo bajo su depósito, entre comillas, bajo su consigna, una serie de un determinado depósito público, en vez de darle el destino previsto por la ley, por contra, lo que han hecho ha sido asignarlo a aquello que entendían moralmente que se debía utilizar. Es decir, un ayuntamiento donde había un presupuesto para libros, llega a mediados de año, llega a finales de año, el presupuesto no se ha utilizado y dicen, ay, el dinero destinado a la violencia doméstica, violencia contra la mujer, pues se ha gastado, pues yo voy a coger y este dinero lo voy a traspasar para allá para que realmente se pueda atender esa otra necesidad, ya que, bueno, pues parece ser que, según mi previsión, no se va a gastar todo el dinero en libros este año o en biblioteca. Como digo, esto desde el punto de vista estrictamente jurídico, esto es una conducta
absolutamente sancionable, porque existe claramente una malversación. La ley dice que el dinero se tiene que asignar a aquello para lo cual está previsto y el funcionario tiene esa obligación. Pero existen sentencias donde se apela a ese criterio del resultado, como he dicho, y a las modernas teorías de la función pública. Claro, esto aumenta la complejidad del problema. ¿Esto quiere decir que si los servidores públicos no aplican la ley, sino su visión particular de la justicia, estamos rompiendo el contrato social, pero no les sancionamos porque han conseguido un beneficio colectivo? Parece que sí, por lo menos según nuestros tribunales, en determinados casos en que no se sanciona la malversación de cara a ese resultado obtenido, pues parece que es así. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Estamos desplazando el reproche de la realización de una acción al reproche de la hipótesis de que suceda una consecuencia. Algunas soluciones en los casos de corrupción evidencian que incumplir la ley es impune siempre que la consecuencia de incumplirla nos venga a favorecer a todos. Claro, acuérdense ustedes de lo que les dije anteriormente, es la influencia de la teoría económica del resultado aplicada al derecho penal. Pero esto trae muchos más problemas de los que resuelve. Si centramos el problema de la corrupción en el resultado, podremos resolver perfectamente el caso Gürtel. Ese lo dejamos resuelto. Pero resolver los ERE se convierte en un laberinto sin salida, porque es una evidencia que los acusados buscaron un beneficio colectivo como era solucionar un conflicto social. Claro, acusados que se beneficiaron en las ayudas a políticos de otros partidos, beneficiaron en las ayudas a políticos de otros partidos. Es decir, porque en el caso ERE se ha dicho mucho en los medios que realmente pues, se perseguía en el fondo pues, un resultado también político. Bueno, pues se ayuda a parte de la sociedad e indirectamente pues al final esas personas no van a votar. Pero eso en la práctica se ha caído y se está viendo en juicio. Acusados que acabaron beneficiando con ayudas a políticos de otros partidos. Personas del Partido Popular que se beneficiaron de ayudas en los ERE. Hay acusados que actuaron así, de este modo, pero que no eran socialistas, que tenían otra ideología. O sea, realmente no actuaban en base a una finalidad, una motivación claramente electoral. O casos en los que observamos funcionarios grupo A y alto nivel de escalafón, que está claro que no arriesgaran su carrera. Nadie arriesga su carrera de funcionario grupo A y un escalafón altísimo exclusivamente para facilitarle unos votos a un partido. Tiene la vida resuelta. Eso no es lógico. Realmente el único modo de entender esto, como se está evidenciando, es por el hecho de que se buscó solucionar un conflicto social. Absolutamente todas las personas que han pasado por el procedimiento lo han dicho. Se busca solucionar un conflicto social y nos daba igual absolutamente quién pidiera dinero, daba igual del partido que fuera. Si solucionábamos un problema en tal pueblo, aunque viniera a buscarnos el alcalde de Izquierda Unida del Partido Popular, le íbamos a ayudar igual. Claro, esto demuestra que estamos ante una cuestión pues, muy complicada de resolver. Bueno, no complicada, una cuestión complicadísima. Porque miren, si yo le digo que el Estado exige una cuarta parte o casi una cuarta parte de nuestro esfuerzo para sostenerse, imagínense ustedes una tributación de un 20 y pico %. Requiere para sostener un beneficio colectivo, requieren con esa finalidad social, requiere, pues eso, prácticamente un 20-25%, que es la media, de imposición fiscal, que me quiten parte de lo que yo gano. Muchos consideraremos que aparentemente pues es algo justo y necesario para el sostenimiento del sistema. Se quita entre un 20 y 25%, pues suele estar por ahí, según dice la media, ¿no? El mínimo, el tipo menor dentro del impuesto a la renta del 19%, a poco que gane un poco más ya nos movemos dentro de lo que es el tramo que ronda el 25%, bueno, pues por ahí estamos. Parece ser, si entramos en ese análisis, bueno, pues que el esfuerzo colectivo parece tener un sentido siempre y cuando conlleve un beneficio colectivo. Pero claro, si yo les digo ahora a ustedes que esa cuarta parte de nuestro esfuerzo ya no supone entregar una cantidad de dinero, sino que equivale a que se queden con el fruto de mi trabajo una semana al mes. O sea, estamos hablando de 3 meses al año a beneficio colectivo. Muchos ya empezarán a verlo de otra manera, porque estamos ante el pago de unos impuestos que no es voluntario.
Y esto de trabajar una semana al mes para el Estado, es decir, no hablamos del dinero, sino que nos obligaran específicamente a ir a trabajar a un lugar concreto, o trabajando en nuestro puesto de trabajo, pero que lo hiciéramos de manera obligada, porque es lo que ocurre. Prácticamente un 25%, una cuarta parte de nuestro tiempo, dedicada específicamente al Estado, para atender esos beneficios colectivos. ¿Se están quedando con mi trabajo o se están quedando con ese fruto de trabajo? Claro, si esto lo analizamos desde una perspectiva de una continuidad moral, podemos llegar a la conclusión de que esta imposición fiscal, que antes veíamos como más llevadero si lo que nos piden en dinero, pero si lo que nos piden en tiempo, que realmente equivale a lo mismo, pero si nos piden tiempo, ya empezamos a pensar en que esto es una especie de esclavitud moderna a la que estamos expuestos. ¿En qué medida, cuando el comportamiento del funcionario público consiste en eso, en llegar, exigirnos el tributo de una cuarta parte o casi una cuarta parte de nuestro tiempo, justificándolo en base a un beneficio colectivo, porque nos dicen que es lo mejor para todos, dar ese 20 o 25% es lo mejor para ayudar a la sociedad? ¿En qué medida no estamos en el mismo supuesto de los funcionarios que cogen los tributos y que los aplican a un beneficio colectivo que ellos mismos deciden motu propio, en base a su conciencia? Por ejemplo, los ERES a la Bahía de Cádiz. Aquí todos pensaremos que la clave es la ley. Claro, en el primer caso, el supuesto del funcionario que viene y nos dice, trabaja usted una semana al mes para un beneficio social, bueno, como hay un respaldo legal, pues parece estar justificado. Y en el segundo caso hay una superposición de esa voluntad del servidor público a la ley. Es decir, el servidor público entiende, en el caso del OERE, que ese dinero donde mejor se aplica, con independencia de que la ley no lo respalde, donde mejor se aplica es a las ayudas a Santana Motor, por ejemplo, y entonces coge y lo aplica. Teóricamente, como digo, parece que la diferencia entre un extremo y otro es la ley. En uno está respaldado por la ley que trabajemos a beneficio social y en otro, bueno, como no lo ampara la ley, pues este caballero que destina ese dinero a un beneficio social, pero que la ley no respalda, pues entonces es reprobable socialmente. Pero claro, esto parece evidente, pero no es tan evidente si estamos a las modernas teorías de la función pública y a esa teoría del resultado y a las absoluciones cuando se consigue un beneficio colectivo. Es decir, recuerden ustedes los casos anteriores, cuando conseguimos un beneficio colectivo y ese beneficio es provechoso, parece que ya no castigamos las conductas. Por tanto, esto es tan complejo que la controversia se desplaza desde la premisa inicial, cumplimiento o incumplimiento de la ley, se desplaza directamente al análisis del beneficio colectivo, a ese resultado. La controversia es, o no es ya, ¿dónde está el dinero que has cogido? No. Ahora la duda es, ¿dónde has aplicado ese dinero? ¿Cuál ha sido el resultado? Porque según si es provechoso o no ese destino, parece que pudiera o no estar justificada esa conducta. Hay montones de soluciones que parecen defender este postulado. Por ello, en este punto, pues cabe preguntarnos, siguiendo con esa reflexión, ¿es mayor el beneficio colectivo cuando rescatamos autopistas, cuando rescatamos bancos, cuando le damos el dinero que todos ponemos a la plataforma Castor de Florentino, que cuando destinamos el dinero a los trabajadores de un pueblo de Jerez donde el desempleo excede del 80%? En el primer caso, esa ayuda a bancos, esa ayuda a autopistas y a la plataforma Castor, sí tiene un respaldo legal, pero en el segundo caso parece que no. En el segundo caso, un ciudadano o unos ciudadanos han dicho, mira, este dinero se necesita en Jerez porque hay un desempleo del 80%, estos señores lo que no puedan estar es muriéndose de hambre. Como digo, ven ustedes lo complicado que es, no ya combatir la corrupción, sino tener claro qué es la corrupción y cuándo se da concretamente el fenómeno de la corrupción. ¿Mejor el dinero en el bolsillo de los bancos aplicando la ley? ¿O mejor el dinero en el bolsillo de los trabajadores de Santana Motor cuando no tienen recursos? Hombre, sin duda, lo mejor es otros políticos, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, vistas las circunstancias, tampoco es necesario buscar una salida. Yo esto simplemente pues, lo reflejo para que ustedes se den cuenta de verdaderamente lo complicado que es enjuiciar pues, un problema que nos acompaña desde el principio de los tiempos, como es el fenómeno de la corrupción. Como ya le dije al principio, la profesora Susan Rose Ackerman, desde la Universidad de Yale, definió la corrupción
como el abuso de la función pública para obtener unas ventajas o beneficios privados. Luego vinieron otros profesores, como Klitgard, que amplió y dijo que también corrupción era un abuso en el sector privado para obtener ventajas o beneficios privados. Es decir, que había que llegar también a ese otro extremo. Y si la corrupción pública es complicada de atajar, no les quiero ya decir la privada en un sistema capitalista donde los lobbies, como grupos de presión en pro de sus intereses privados, no dejan de luchar a favor del libre mercado y a la ausencia de intervencionismo. Y les voy a poner dos ejemplos porque esto no es en absoluto nada nuevo. En los años 70, el Ford Pinto era un modelo de Ford que se distribuyó sobre todo en Estados Unidos, era uno de los coches más vendidos, pero tenía un defecto. El Ford Pinto era un coche muy pequeño y si recibía un golpe trasero por un determinado ángulo, explotaba. El coche explotaba. Era un defecto conocido por la Ford, pero los ejecutivos analizaron los costes y los beneficios y llegaron a la siguiente conclusión. El porcentaje de vehículos defectuosos suponía un total de 180 muertos y 180 quemados. Hicieron ese análisis. Claro, multiplicando la indemnización por vida y por quemadura, presupuestaron pues unos 50 millones de dólares aproximadamente en indemnizaciones. Por el contrario, si reclamaban todo y cada uno de los vehículos y le instalaban una pequeña pieza que a fin de cuentas era una junta aislante para que lo que era el combustible no llegara a la cabina y no se produjera una explosión, en fin, unas cuestiones técnicas y por una combustión que se producía, eso era evitable con una pequeña junta. Pero claro, había 15 millones de vehículos en el mercado y que esos 15 millones de vehículos en el mercado pasaran para colocar la junta costaba 140 millones de dólares, frente a los 50 de la indemnización a los quemados y a los muertos. Claro, ya se pueden ustedes imaginar lo que ocurrió en la práctica y el escándalo provocado cuando todo esto se vino a conocer, que fue a raíz de las numerosas muertes por explosión que se produjeron en los Estados Unidos. Aún así, y pese al escándalo, a la Ford pues le salió rentable, porque aunque se quiso, se organizaron estos juicios, allí van con jurado, y aunque se intentó, porque el jurado lógicamente se indignó por esta realidad y aplicó unas indemnizaciones verdaderamente millonarias para aleccionar y conseguir, bueno, pues por lo menos hacer aprender a la empresa y que sepa que esto es un modo de corrupción privada. Por desgracia, las empresas recurrieron y los tribunales superiores disminuyeron esas indemnizaciones millonarias hasta más o menos por los 50 millones que había previsto la Ford, que era lo que le iba a caer. Otro problema en Estados Unidos, que también se observa, el problema de las farmacéuticas. Empresas que tienen en sus manos un mercado cautivo y que en Estados Unidos han decidido de un tiempo a esta parte hacer negocio a costa de los pacientes. La farmacéutica Turing, en concreto, subió un 5.000% el precio de un medicamento que trataba de SIDA de un modo eficaz, el Daraprim. O, por ejemplo, la farmacéutica Milán, solo en el verano pasado, ha subido un 400% su medicamento estrella para las crisis alérgicas. Eso en Estados Unidos. Claro, esto está suponiendo pues, un problema de calado, un problema de primer nivel y está provocando bueno, pues, enormes controversias en Estados Unidos. Por desgracia, el lobby de las farmacéuticas todavía ha conseguido pues, contener la situación y en la práctica pues, no se ha buscado una solución. No hay solución legislativa en los Estados Unidos. Por desgracia, mucha gente pues, no se puede costear el tratamiento o tiene que vivir prácticamente en la indigencia para poderse costear esas medicinas. Con todo esto, lo que le he intentado explicar es que la corrupción es un fenómeno extraordinariamente complejo, que se combate con medidas preventivas, con medidas de control y con medidas represivas. De todas ellas, la más importante, sin duda, es la medida preventiva, desde luego, como en Finlandia. El caso de Finlandia, que es uno de los países, bueno, como ustedes saben, donde el índice de corrupción es menor y donde esa educación ha erradicado prácticamente la corrupción. Es decir, esas medidas preventivas pues, han funcionado y si se le pregunta a un finlandés, pues probablemente no se acuerde de un caso de corrupción, pues, se acuerda de hace 15 años o de hace 18 años. Y el caso de corrupción en Finlandia pues, fue que se le regaló a un ministro una botella de vino, cuando aquello pues, no está admitido, que se obtengan prebendas, porque bueno, una botella de vino pues, se consideró feo. Pero es exclusivamente eso, es decir, el nivel ético que tienen en Finlandia es un nivel pues, muy alto, derivado bueno, pues directamente de la educación, que probablemente sea la principal solución a esta lacra. Bueno, solución a la lacra, pues, bueno, solución para intentar contener esta lacra que a todos nos afecta. Y contra la corrupción, como he dicho anteriormente, tenemos que luchar todos de una manera responsable
Y, bueno, todo, inclusive los cargos públicos que tienen una posición, una atalaya privilegiada para promover los cambios importantes. Ustedes tengan en cuenta que no podemos pedirle a chavales de 18 años, como son los universitarios, que tienen un principal bagaje de esos universitarios, sin duda alguna, es el idealismo, pero ellos no se pueden organizar por sí solos para acabar con la corrupción. Ellos no pueden traer la solución. Por ello, yo he titulado esta charla con el nombre del laberinto de la corrupción, porque estamos en un laberinto desde que el hombre es hombre del que no salimos. Desde que el hombre es hombre, ustedes ya saben, es un laberinto en el que no podemos salir, estamos completamente encerrados. Pero, a pesar de esto, sí es cierto que, asumiendo estas carencias y asumiendo estas limitaciones, podemos mejorar poco a poco la vida en sociedad, esforzarnos para que los que están por venir vivan un panorama, cuanto menos, un poco más ético. Con parecido fondo, Martin Luther King concluiría con la siguiente frase. Él dijo: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Y yo, lo que es mi charla, yo la voy a concluir con esta frase, porque creo que esta indiferencia es la que nos está haciendo cómplices de la corrupción en todo el mundo. Un mundo en el que la muerte por selfie ya está entre las 10 primeras causas de mortandad, lo cual dice mucho de los valores que nos guían y también dice mucho de la estupidez del género humano. Por ello, muchas gracias a todos por su paciencia y solo me quedaría pues pedirles con humildad que sigan ustedes perseverando en la lucha. Muchas gracias.